Para el tema de comportamiento mecánico de los materiales, es importante recordar y saber muy bien las partes de definiciones y terminologías. Ejemplo, la fuerza, que la fuerza no es más que la carga que se le aplica al material ensayado, que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Ya sea de tracción, compresión, cizalla y flexión. Esta se mide en newton o kilogramos. También tenemos el alargamiento o el cambio de longitud, que no es más que la variación neta dimensional experimentada por el material. Se mide en dimensiones de longitud. Luego tenemos el esfuerzo o tensión, que no es más que la fuerza por unidad de superficie transversal sobre la que se aplica la fuerza y se mide en megapascales. También tenemos la deformación, la variación dimensional por unidad de longitud experimentada por el material debido al esfuerzo aplicado. Es adimensional y se mide de modo unitario, ¿no? En milímetros sobre milímetro o en porcentaje. Por otro lado, también tenemos la resistencia. La resistencia o el máximo esfuerzo que un material puede soportar en unas condiciones dadas de fuerza o de otras soluciones, como son la corrosión, las fatigas, entre otras. Como bien se ilustra, tenemos los diferentes aplicativos de los ensayos mecánicos, que está la tracción, que es las fuerzas axiales, la compresión, que es una fuerza axial directa hacia el cuerpo, la cizalla o cortadura, que son fuerzas aplicadas de manera transversal, y la de flexión, que son tres fuerzas en vez de dos, porque son tres puntos de apoyos claves. Dentro de lo que son las tensiones, las fuerzas de tracción y de compresión actúan sobre el área perpendicular a la dirección que se aplica. Por ello, las tensiones de tracción y de compresión se calculan dividiendo la fuerza correspondiente por el área transversal a la dirección de aplicación de la misma. Estas tensiones se identifican por la letra griega de sigma, ¿no? Que viene siendo la parte de tensión o esfuerzo. La deformación, que no es más que la proporción que se de la parte de alargamiento de lo que es la pieza, que se representa por la letra minúscula epsilon, ¿no? Que es la E para la parte de deformación. Por otro lado, tenemos la fuerza de cizalla o cortadura, que es aquella que actúa de manera tangente al plano. Por tanto, la tensión se calcula sobre el área paralela a lo que es la dirección en que se le va a aplicar la fuerza, ¿no? Estas tensiones se identifican por la letra griega tau. La deformación en cizalla es la tangente del ángulo de deformación. Esta deformación se identifica por la letra griega teta, ¿no? Y de esta manera podemos ir diferenciando las diferentes definiciones y terminologías más importantes para interpretar el comportamiento mecánico de los materiales. Con la terminología numérica es importante también revisar las definiciones tácitas, como es la parte de deformación elástica, que no es más que la deformación que experimenta un material bajo un esfuerzo en la zona elástica. Si el esfuerzo cesa, la deformación desaparece y el módulo vuelve a estar en lo que viene siendo su estado original. Una representación básica viene siendo los resortes. Por otro lado, vemos el módulo de Young o el módulo E. Es una característica intrínseca que tiene cada uno de los materiales independientes de la familia a la cual pertenezca. Es la relación que hay entre la deformación elástica y el nivel de esfuerzo que se le puede producir. De allí vemos la parte de deformación plástica, donde la deformación que experimenta un material cuando el esfuerzo sobrepasa la zona elástica es definitiva y no se recupera cuando el esfuerzo cesa. ¿Eso qué quiere decir? Que su parte estructural, atómica, se deforma. Luego, de allí pasamos a la resistencia a la rotura.
que la resistencia a la rotura no es más que el máximo esfuerzo que el material soporta sin romperse. Tenemos el límite elástico. Esta sería la relación o el cual está relacionado con el máximo esfuerzo que un material puede soportar en el rango elástico, que ya lo vieron ustedes en la parte del laboratorio y vamos a estar calculándolo más adelante. Ensayo, que fue lo que ustedes hicieron, que no son más que las pruebas que se realizan para determinar las características de un material, como lo son los ensayos de tracción, ensayo de compresión, ensayo de fatiga, etcétera. Probeta, cada uno de los elementos extraídos de un material con el cual se realiza un ensayo para determinar alguna característica. ¿Ok? Esto es la definición tácita. Esas probetas son los instrumentos que pueden ser cilíndricos, planos o de variadas geometrías dependiendo del tipo de ensayo que yo quiera utilizar. Porque tenemos probetas de tracción, probetas de compresión y probetas de corrosión que no mide exactamente una destrucción por fuerzas externas, sino más que nada por fuerzas químicas, ¿no? De manera orgánica dentro de lo que es la estructura del material. De allí tenemos las normas, que son las normativas o los acuerdos nacionales o internacionales que indican el modo de llevar a cabo las medidas para crear un producto, ¿no? Y cómo identificar un producto o incluso de organizar organizaciones. Las primeras normas desarrolladas en el mundo fueron las normas para definir cómo medir las propiedades mecánicas de los materiales. De allí que entonces podemos reconocer los diferentes tipos de materiales que hay, ¿no? Los materiales isótropos y los materiales anisótropos. Los materiales cuyas características o propiedades son iguales en todas las direcciones se denominan isótropos y aquellos que tienen distintas características en distintas direcciones se denominan anisótropos. Esa es la principal diferencia. Una vez claro la parte de terminología y definiciones, podemos entrar a la parte de comportamiento mecánico de materiales, en el caso de tensiones y deformaciones, específicamente en la zona elástica de la gráfica, la cual nos muestra la figura de la izquierda, donde nos muestra una gráfica de esfuerzo, tensión, deformación de las medidas basadas en lo que es el desplazamiento de crucetas, lo que es del color lila, y la deformación de la probeta mediante galgas extensiométricas, que viene siendo las de color gris. La diferencia entre ambas medidas se debe a que las máquinas y todos los componentes de amarre de las probetas también están sometidos a las cargas y por tanto sufren deformaciones elásticas. Por ello, las medidas de desplazamiento de las crucetas no son válidas para determinar las deformaciones de lo que viene siendo la probeta. Por eso, cuando vemos la figura de la derecha, vemos el comportamiento elástico real. Cuando se somete una pieza de metal a ensayo de tensión. Por eso, cuando esta pieza es sometida a un ensayo o de un material metálico o de otro material, a una fuerza de tracción uniaxial se producen las deformaciones del metal. Si el material recupera sus dimensiones originales, cuando se elimina la fuerza, se considera que el metal ha sufrido una deformación elástica. Cuando se retira la carga, el material recupera su forma. Esa es la manera más clara de verificar si el material solamente se deformó en lo que vendría siendo su zona elástica. Cuando en la mayoría, por ejemplo, de los materiales, cuando estos son sometidos a un nivel bajo de carga, se comportan de una manera lineal, básicamente de una manera elástica lineal, como se observa en la imagen.
¿ok? De una manera constante. De allí, esto me quiere decir que el alargamiento del material es directamente proporcional al nivel de la carga aplicado, como se ve en la gráfica de tensión versus deformación con la línea verde y la línea recta esta que viene siendo ah, la zona elástica. Este comportamiento se reconoce mediante lo que viene siendo la ley de Hooke, que ya conversamos en clase. Entonces, vamos a profundizar entonces en lo que viene siendo la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Que esta me dice o explica la relación entre la deformación producida y la tensión que provoca ese esfuerzo es de una manera lineal. La pendiente de la recta, en el caso de la tensión de formación, se denomina módulo de Young o módulo de elasticidad E, que viene teniendo una relación directa a lo que es la ley de Hooke, que es igual a E igual a esfuerzo sobre deformación, donde E corresponde al valor de lo que viene siendo la pendiente de la recta, tensión versus deformación. El módulo de elasticidad mide la rigidez del material y cuanto mayor es el módulo E, más rígido viene siendo el material. Es decir, cuanto mayor es E, menor es la deformación elástica bajo un nivel de carga dado. Cuando al aplicar un esfuerzo la deformación aumenta de manera lineal con la carga aplicada y al reducirse dicha carga hasta cesar la deformación sigue el mismo camino hasta desaparecer, se dice que el material es lineal elástico o que tiene un comportamiento lineal elástico en el rango de lo que viene siendo la carga aplicada. Es por eso que E es una propiedad intrínseca de, del material que se esté utilizando. Entonces nunca va a ser igual. Y esto depende mucho de lo que viene siendo las energías de enlace entre lo que viene siendo sus átomos. Cuanto mayor es la energía de enlace y más localizado es, más rígido es el material. Los enlaces covalentes y los iónicos son extremadamente rígidos. Por eso es que mientras que los enlaces de lo que viene siendo los enlaces metálicos son mucho más flexibles. Entonces esa es la principal diferencia que hay entre esos enlaces y por ende el comportamiento de los materiales. Por ello, en la figura que se muestra de fuerzas de enlace, se ejemplifica este punto, porque esto se mide a nivel microestructural, donde la deformación elástica significa que el enlace entre los átomos se encuentra tensionados. Los átomos se separan un poco unos de otros, no tanto, ¿no? Respecto de su estado de equilibrio, pero sin romper los enlaces. Es por eso que el módulo E es la pendiente de la curva, ¿ok? La pendiente de la curva de fuerza versus distancia interatómica en el punto en que la fuerza es cero, es decir, donde se produce el enlace entre los átomos, como bien se ilustra. Muchos materiales son anisótropos, ¿ok? Recordemos que los anisótropos son estos que sus características cambian dependiendo de la dirección en la cual se mire y tienen distintos módulos de elasticidad en distintas direcciones, ¿ok? Especialmente las aleaciones. Y entre ellos cabe destacar los que más resaltan son las fibras. Es por eso que la cantidad de deformación elástica que puede soportar un metal, una cerámica y la mayoría de los polímeros es muy pequeña. Si el metal se deforma tanto que cuando se retira la fuerza ya no puede recuperarse completamente, sus dimensiones originales se consideran que han sufrido una deformación
plástica es aquella donde ya no vuelve a ser el mismo material. Capaz tenga otro tipo de características o propiedades a destacar, pero no vuelve a ser el material que yo utilizaba para un principio para tener una resistencia a la deformación, por ejemplo. Entonces ya no puede ser utilizado. De allí es muy importante tener en cuenta luego lo que son los coeficientes, ¿no? La parte de cálculos, porque ya se midió la parte de la cantidad de deformación para mantenernos en la zona elástica, lo requerido, lo que se requiere, que los tipos de enlaces y así como no llegar a la zona plástica. Es muy importante recordar y tener presente los cálculos matemáticos referente a los coeficientes de Poisson, donde nos dice que un material es isótropo y a la misma vez es lineal elástico. Repito, el coeficiente de Poisson nos indica cuando un material se estira elásticamente en la dirección de la fuerza, además que va unido de manera estrecha en la dirección perpendicular a la misma que se le aplica la fuerza. Es por eso que la relación entre lo que el material se contrae en dicha dirección y lo que se alarga en el eje de la aplicación de la fuerza se denomina coeficiente de Poisson. Repito, la relación entre lo que el material se contrae en dicha dirección y lo que se alarga en el eje donde se le aplica la fuerza se denomina coeficiente de Poisson. La fórmula para determinar el coeficiente de Poisson es V igual a las deformaciones en X y deformaciones en Z, y es que es la misma relación que la deformación en Y sobre las deformaciones en Z, ¿no? V es adimensional. El coeficiente de Poisson de un solo isótropo, o sea, de un material isótropo, ideal viene siendo para una relación de 0,25. Habitualmente los metales tienen un coeficiente de Poisson entre 0,25 a 0,35. Esto básicamente ya está estandarizado y tabulado. Otro punto importante dentro de la parte de la zona elástica, además de la ley de Hooke, la ley del coeficiente de Poisson, es el módulo de cortadura, ¿no? Este módulo nos dice cuando un material lineal elástico está sometido a tensiones de cizalla. De esta manera, cuando el material elástico está sometido a tensiones de cizalla, la tensión, la deformación que experimenta es angular. Se define en sí como un módulo de elasticidad denominado habitualmente módulo de cortadura. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene múltiples denominaciones y normalmente es designado por la letra G para su cálculo matemático, ¿no? Donde se ilustra de una manera detallada cuál viene siendo su esquema matemático, ¿no? Para lo que son específicamente materiales isótropos y lineales elásticos, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para el cálculo de el módulo de cortadura en la gráfica del módulo de Young para coeficiente de Poisson y también para el módulo de cortadura del tipo de materiales isótropos. Aquí es muy importante tener presente la siguiente pregunta. ¿Qué material se comporta de acuerdo a la ley de Hooke? Y un material dado siempre se comporta igual. Esas son preguntas muy comunes que nos podemos hacer, ¿no? La respuesta a ellos hay varias, pero dentro de las más recomendadas serían que muchos materiales presentan comportamientos lineales elásticos cuando son sometidos a cargas relativamente pequeñas.
Segundo, muchos materiales presentan comportamiento lineal elástico cuando la temperatura es baja e independientemente del nivel de la carga a la cual sea sometido. Y normalmente generalizando, se pueden decir que corresponden a comportamientos lineales elásticos los materiales metálicos, plásticos y cerámicos. ¿Por qué? Porque los materiales metálicos a temperatura ambientes normalmente son los que son sometidos a cargas bajas. Por ende, por otro lado tenemos los materiales plásticos que son trabajados a bajas temperaturas y a cualquier carga. Sin embargo, los cerámicos se trabajan a cualquier temperatura y a cualquier carga. Por ende, me dice que este material es mucho más dinámico incluso que los materiales que los preceden, como el metálicos y los materiales plásticos. De allí, dentro del comportamiento del esfuerzo de formación de la zona elástica, también tenemos que tener presente los materiales elásticos, pero también los no elásticos, ¿no? Hay muchos materiales que su rango elástico no es lineal. Incluso entre los metales y los cerámicos hay sólidos no lineales, como lo es la fundición gris, el hormigón. En estos casos, en ocasiones se opta por determinar los módulos de secantes, ¿no? O el módulo de lo que viene siendo su tangente, que equivale al 0,5%. La falta de zona elástica al inicio de la aplicación de la carga no significa que el material no se deforme elásticamente, sino que la relación entre lo que es la deformación elástica y la tensión no son lineales. En estos casos de sólidos elásticos no lineales generalmente se deben a que la deformación elástica depende de la velocidad de aplicación de la carga. Y la mayoría de los ensayos que se le aplica a este tipo de materiales no está presente. Y para determinarlo, ¿no? Para una misma tensión, o sea, para analizar este tipo de materiales, normalmente lo que hace es que para una misma tensión se deforman menos, o sea, son mucho más rígidos, si la carga se aplica a gran velocidad. Un ejemplo básico de ellos es el ensayo de impacto. O sea que para una misma carga se deforman menos si la carga se aplica a una velocidad abrupta, ¿no? Una rápida, a gran velocidad, que si la carga es aplicada lentamente, progresivamente, que es lo que sucede en los ensayos de tensiones de materiales metálicos. Es decir, su elasticidad varía con la velocidad de aplicación de la fuerza. Es por ello que los ensayos de tracción se realizan en máquinas que son relativamente sencillas, habitualmente a velocidades constantes, desplazando lo que viene siendo la probeta que estemos trabajando. Ello implica que la velocidad de aplicación de la carga va a variar continuamente, por lo que no se puede obtener una línea recta en las gráficas de tensión de formación. Si estos ensayos se realizan a velocidades de deformación constante, el resultado es una zona lineal elástica que corresponde a este tipo de material, lo que son las fundiciones de hierro y el hormigón. En el caso de las fundiciones de hierro, con el fin de determinar un módulo que sea útil a nivel industrial, para propósito de diseño y que no requiere una máquina costosa, habitualmente se determina que en estos casos los denominados módulos secante y módulos tangente, que lo que viene a traducirse que el módulo secante es la pendiente de la recta secante a la curva en el punto en el que la deformación E es 0,005. No obstante, es habitual pactar con el cliente el producto fundido
al nivel de deformación en que se realizará el cálculo de la secante. Igualmente se puede calcular el módulo de la tangente, como bien se listan los módulos de deformaciones para cerámicos, metálicos, metales y polímeros. Deformación plástica y recuperación elástica. Cuando se somete a la probeta a un esfuerzo creciente, una vez sobrepasada la línea elástica, si el módulo tiene capacidad de deformarse plásticamente siendo un metal, las deformaciones plásticas tendrán lugar en lo que se ve en la imagen, ¿no? Del esquema de este proceso. Se verá la zona de la parte derecha esquematiza el estado de la red cristalina, mientras que la de la izquierda muestra el gráfico que se recogería en el proceso de esfuerzo de formación, como bien ustedes desarrollaron ya en clase. Cuando el sólido es sometido a un nivel de tensión en la zona elástica, tenemos que es resaltada con el color azul en ambas zonas de la figura, los enlaces entre los átomos se alargan. Si el nivel de tensión supera el máximo admisible por los enlaces y se trata de un material dúctil, la deformación plástica tiene lugar, ¿no? Que está representado en el color rojo. En esta zona tiene lugar el deslizamiento de las dislocaciones, pero ojo, la deformación elástica sigue teniendo lugar en esta zona. Por ello, si se retira la carga antes de la rotura, el material quedará deformado de manera permanente, como se ve en la parte verde. A la deformación permanente se le denomina deformación plástica. El material descargado tendrá una recuperación de la deformación elástica. Esta deformación elástica no corresponde únicamente a bajas cargas, como está en la zona azul de la imagen, sino que el material sigue experimentando deformación elástica mientras se deforma plásticamente en la zona roja. Toda esa deformación elástica se recupera tras retirar las cargas. Se denomina recuperación elástica, señalada en la zona elástica. La recuperación elástica que el material tendrá que puede calcularse trazando una recta desde el punto, ¿no? Desde el punto último de la carga hacia abajo, de una manera paralela a la zona elástica inicial de la probeta, la zona azul, recuerden, donde esta recta corta con lo que es el eje X, ahí viene siendo la deformación, se determina el grado de deformación plástica que el material ha alcanzado. Tal como se aprecia en la figura adjunta, la recuperación elástica irá desde la deformación plástica hasta la deformación que el material tenía en el último punto de la carga. Es muy importante el análisis de este punto. De allí, cuando interpretamos la gráfica, podemos pasar a las diferentes zonas que maneja el material, las zonas de ductilidad, las zonas de límite elástico. ¿Qué es ductilidad? Ya viene siendo la interpretación de la zona plástica, donde las propiedades que tienen algunos materiales que están deformados de manera plástica, de modo extensa o de manera irreversible, y se van fracturando. Esto se llama ya una manera de deformación dúctil. Por eso que la ductilidad es una de las propiedades más útiles en ingeniería. Por ejemplo, la gran ductilidad del acero permite fabricar lo que son, por ejemplo, parachoques, capos y puertas de automóvil sin que se fracture el metal de manera muy detallada. Sabemos que varía la parte del espesor, sin deformarse
plásticamente. Repito, la propiedad que tienen algunos metales al de ser deformados plásticamente de modo muy extremo sin que se fracturen se denomina ductilidad. Esto va de la mano con lo que son los límites, en específico el límite elástico, donde la mayoría de las estructuras y componentes se diseñan para que trabajen en lo que es la zona elástica sin llegar nunca a sufrir deformaciones plásticas, donde empiece a ocurrir lo que viene siendo la deformación plástica. Por ello, los límites, por ejemplo, elásticos, los límites proporcionales, etcétera, vamos a estar revisándolo. Empecemos con límite proporcional. Allí donde la recta acaba y comienza lo que viene siendo nuestra curva. Ese es nuestro límite proporcional. De ahí que, que se identifica como P. ¿Por qué? Porque es muy difícil de determinar con exactitud, por lo cual no se utiliza en la interpretación de ingeniería. En cambio, el límite elástico se define por convención, o sea, por acuerdo. ¿Acuerdo a qué? A lo que hablamos anteriormente, normativa. Es aquel punto en el que el material ha sufrido una deformación plástica permanente del 0,02%, como bien se calcula. El límite elástico se determina trazando una recta paralela a la zona elástica que corte al eje X en una deformación de 0,002. El punto de corte con la curva de tensión de formación es el límite elástico del material. Si el material no es lineal elástico, se determina que el límite elástico es aquel donde la deformación es 0,005, tal como se muestra en la figura B de los sólidos elásticos no lineales. Bien, entonces, teniendo esto presente, vamos a repasar lo que viene siendo el comportamiento dentro de lo que es la zona plástica, ¿no? Primero, tenemos que en la mayoría de los metales la deformación elástica no supera el 0,5%. Estoy hablando de la deformación. Segundo, el final real de la zona elástica es el límite proporcional, la P. Recuerden que es muy difícil de interpretar. De allí que nos vamos al tercer punto, que viene siendo el límite elástico es el parámetro definido por convención que se acepta como final de la zona elástica a efectos de diseños de componente y estructura. Cuarto, la deformación plástica no es lineal sino gradual, es decir, aumenta más rápidamente cuando aumenta la carga. Quinto, a nivel atómico, la deformación plástica significa que los enlaces se rompen y se deforman otros nuevos. Y se forman otros nuevos. Todo ello a través del movimiento de dislocaciones que ya analizamos. Y por último, para el sexto punto, veremos que a nivel cristalográfico la deformación plástica significa que las dislocaciones se deslizan sobre los planos de deslizamiento. ¿Ok? Es aquí cuando podemos hacer la relación de resistencia a la tracción es igual a la resistencia a la rotura. ¿Qué nos dice? La resistencia a tracción de un material es el punto más alto de la curva tensión-deformación. O sea que es el máximo esfuerzo que el material es capaz de soportar. Si se aplica y se mantiene esta tensión en un componente, este se fracturará hasta llegar a lo que viene siendo la resistencia a tracción
la deformación en toda la zona de ensayo que viene siendo de manera uniforme. Y a partir de ese punto se inicia una disminución localizada de una sección del volumen que va a ser sometido al ensayo y se le denomina la parte de estricción, como bien se ilustra. A partir de la deformación de la estricción, toda la deformación queda confinada en esa sección. ¿Por qué? Porque la fractura ocurre en la estricción. La probeta, una vez que se fracture, se encuentra deformada plásticamente, pero la deformación elástica que ha soportado a lo largo de todo el ensayo se recupera, o sea, tiene una recuperación elástica. ¿Ok? Esto es muy importante que lo recuerden. De allí que pasamos a la resistencia de tracción y resistencia a la rotura, que no es más que la resistencia a la tracción de un material es el punto más alto de la curva tensión-deformación, como bien se ilustra la figura de la izquierda, que, que nos muestra una gráfica de tensión-deformación mostrando el aspecto físico de la probeta correspondiente a distintos puntos de la gráfica. Se muestra la estricción tras alcanzar el punto máximo de la curva. A partir de la formación de la estricción, toda la deformación queda confinada en esa sección. Se observa cómo la fractura ocurre en la estricción. La tensión última o resistencia última es aquella en la que acaba fracturándose el material. No se emplea en diseño. ¿Por qué? Porque la probeta, una vez fracturada, se encuentra deformada plásticamente tal como se puede ver en la imagen, lo que la deformación elástica que ha soportado a lo largo de todo el ensayo se recupera. Esta recuperación elástica se ilustra en la imagen de la derecha, ¿no? Donde la deformación plástica y la recuperación elástica se calculan como se ha explicado anteriormente, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a estar llegando para la parte de interpretación teórica del comportamiento de deformación, de, de tensión, deformación. Pasamos entonces a lo que viene siendo la tensión de deformaciones reales, ¿no? ¿Qué trabajamos en las tensiones de deformaciones reales? Lo profundizaremos en el siguiente video para que no sea tan extenso.